Hola, somos Lucía, Clara, Enrique y María José y hoy vamos a representar el simulacro de un atropello. Para ello vamos a mirar en el paciente las diferentes contusiones, abrasiones, laceraciones, edemas que pueda tener y utilizaremos el método DCA-PB-TLS. Tras la valoración primaria, empezaríamos con la valoración secundaria, empezando por la cabeza. Tenemos que tener en cuenta que el pelo nos puede tapar alguna lesión que pueda tener. Entonces empezamos palpando la cabeza y mirándonos los guantes a ver si hay presencia de sangre. Si notáramos que una sensación esponjosa, significa que le han estado tirando del pelo mucho tiempo. Eso nos puede llevar a maltrato. En este caso la víctima está inconsciente, pero si no lo estuviera, le pediríamos que sonriera y que levantara las cejas para ver la simetría facial que tiene. Si tuviera babeo, entonces podría llevar a un accidente cerebrovascular. Volveríamos a mirar las vías respiratorias continuamente para ver que no están obstruidas y empezaríamos con la escala VDN y la escala de Glasgow. Ahora vamos a proceder a mirar los ojos. Para ello, vamos a acercarnos al paciente y cuidadosamente abrir los ojos y mirar la esclerótica. En este caso podemos ver que es rojiza. Esto indica que está irritada. Debemos acercarnos al paciente y mirar la cámara. En este caso no contiene sangre, así que no pasa nada, pero si tuviese sangre debemos de comunicarlo al centro sanitario más cercano. Debemos de ver el movimiento de los ojos. Entre ellos está el nistagmo, que es el movimiento incontrolable de los ojos, para un lado y para otro. Tras eso, debemos de observar la agudeza visual del paciente. Para ello, debemos de decirle si ve, le enseñamos unos dedos y a ver cuántos ve. En este caso, el paciente está inconsciente, así que no es necesario realizarlo. A continuación procedemos a evaluar los oídos. En este caso debemos observarnos si hay hematomas detrás de la zona posterior del oído y si existe una hemorragia exteriorizada. En este caso existe una hemorragia exteriorizada, es decir, existe la presencia de un líquido que sale del oído y debemos de observar o de saber si hay presencia de líquido cefalorraquídeo en este líquido. Para ello hemos echado una gota de sangre, o de líquido en este caso, que no sabemos aún lo que es, en una gasa y debemos de esperar un rato para ver si se forma un halo alrededor de esta gota. Si se forma un halo, significa que hay presencia de líquido cefalorraquídeo y este signo nos diría que hay una fractura de la base del cráneo. A continuación, tras comprobar si existe líquido cefalorraquídeo con la prueba del halo, debemos de observar si hay hematomas en la zona posterior de la oreja, que en este caso, ¿vale?, podemos observar que sí lo hay, lo que nos indica un signo de Batten, ¿vale?, es llamado así. Es una evidencia más de que existe fractura en la base del cráneo. Ahora pasaremos a valorar la nariz para descartar la salida de sangre o de líquido. Si es así, tendremos que descartar que sea líquido cefalorraquídeo mediante la prueba del halo. Hay que prestar especial atención a la salida de líquido, puesto que su acumulación puede afectar a la respiración. Entonces, primero deberemos de observar también si hay pelos chumascados, porque eso puede ser una señal de que hay una quemadura en la vía respiratoria. Y además, si se sospecha de que hay consumo de droga, los restos de esa droga quedarían en los orificios nasales, por tanto también habría que verlo. En este caso no tenemos ni salida de líquido, ni ningún resto de consumo de droga, ni pelos chumascados, por tanto descartaríamos esta opción. Seguidamente valoraremos la boca. Miraremos que no haya presencia de sangre, líquidos, vómitos o cualquier otra sustancia. Y también valoraremos que los dientes estén intactos, porque si estuvieran rotos podría ser una obstrucción para la vía aérea.
si estuviera consciente, le pediríamos que abriera la boca y que apretara la boca. Y si no pudiera, eso sería un signo de fractura de la mandíbula o del maxilar superior. También habría que valorar cuando abramos la boca el olor, porque puede oler a alcohol, a gasolina. Si presenciamos un olor dulzón, podría ser signo de diabetes. Ahora debemos de seguir con el método DCA-PB-TLS. Para ello, debemos acercarnos al cuello del paciente y palparlo, para ver si tiene alguna deformidad o dolor. En este caso, el paciente no siente nada. Tras esto, debemos de mirar si tiene alguna herida y ponerle un vendaje oclusivo. En este caso, tampoco tiene ninguna herida. Tras ello, el test debe de comprobar la frecuencia respiratoria y comprobar que no tiene ningún edema que pueda obstruir la vía respiratoria. Ahora debemos de medir la frecuencia respiratoria. Para ello utilizaremos el fonendoscopio. Este paciente tiene una frecuencia respiratoria de 16, indica que está correcta. Tras esto, debemos de mirar la posición de la tráquea, que en este caso se encuentra correctamente. Si se encuentra desviada, indica que tiene un neumotórax a tensión. Vamos a proceder a valorar el tórax, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es descubrirlo, ¿vale? De manera que nos sea sencillo a nosotros valorarlo. Ante todo debemos observar la presencia de heridas abiertas, porque si hay hemorragia debemos de contenerla. En este caso no hay hemorragia, ¿vale? Debemos de observar bien que no se nos quede en ningún lado y observar si hay cicatrices en alguna parte del cuerpo, para saber si el paciente ha sido operado anteriormente. Por ejemplo, si tuviera una aquí, sobre todo en los costados, hay que tener cuidado, porque si tuviera una aquí podría haber habido un neumotórax. A continuación debemos de palpar el tórax, ¿vale? En busca de fracturas, como pueden ser las costillas, que es lo que más cuidado tenemos que llevar. No podemos dejarnos ninguna parte sin palpar y seguidamente lo que tenemos que hacer es observar si la respiración es simétrica, es decir, si ambos lados en la inspiración y en la expiración son iguales, ¿vale? En este caso sí son iguales, por lo que no existiría ningún problema. Ahora estudiaremos el abdomen del paciente. Para ello tendremos que descubrirlo y comprobar si hay alguna distensión, alguna rigidez o debilidad. La distensión es el aumento del volumen del abdomen, que puede ser provocado o por una obstrucción del intestino, por la acumulación de gases o también por acumulación de sangre, por lo tanto eso deberíamos de descartarlo. O también porque si estamos ventilando al paciente, le pongamos en lo que es el aparato que estemos usando para ventilar de manera incorrecta. Ahora pasaremos a palpar al paciente. En este caso, como el paciente está inconsciente, debemos de valorar si el abdomen está blando. Lo normal sería eso. Y si encontramos alguna presencia de alguna masa dura, deberemos de comprobar si hay pulsación, porque si es así, podremos estar en presencia de un aneurisma de aorta. En el caso de que el paciente estuviera consciente, tendríamos que empezar a palpar en el lugar donde él no indique dolor para descartar que haya un posible reflejo. Por tanto, comenzaremos por el cuadrante superior izquierdo. En el caso de que muestre dolor, podríamos estar ante una rotura de bazo. Palpando el cuadrante superior derecho, podríamos estar ante una pancreatitis o una hepatitis. En el cuadrante inferior derecho podríamos estar ante cálculos de riñón, apendicitis, etc. Y en el cuadrante inferior izquierdo podríamos estar ante problemas de riñón o de intestino. También tenemos que prestar atención al dolor referido, ya que si por ejemplo el paciente mostrara que le duele un hombro, podríamos estar ante una rotura de bazo, una rotura de hígado, ya dependiendo del hombro que nos indique el dolor. O, por ejemplo, si nos indicara que le duele una de las escápulas, pues podríamos estar ante un problema de vesícula. Ahora procedemos a la valoración de la pelvis. Para eso tendríamos que descubrir la zona de la pelvis y buscar a ver si encontráramos hematomas. También podríamos tener signos de incontinencia como orina o heces o sangre. Podría ser que nos encontráramos con un sondaje urinario y entonces tendríamos que ponerlo en la parte inferior de la pelvis para evitar que vuelva la orina.
Tendríamos que descartar también una hemorragia o drenaje o heridas en la zona del perineo, y en caso de las embarazadas tendríamos que descartar coronamiento, que es cuando el niño empieza a asomar. En hombres podríamos tener priapismo, y eso significaría que tenemos una lesión en la médula espinal. Después tendríamos que proceder a palpación, empezando por las crestas ilíacas en busca de dolor. Y si el paciente se quejara, tendríamos que valorarlo. Y si tenemos crepitación, no volveríamos al sitio donde hemos sentido esa crepitación. Y apuntaríamos en un papel la localización del dolor para tener un estudio. Ahora debemos de mirar las extremidades. Para ello debemos de comprobar la longitud y la similitud entre ellas mismas. También, tras esto, es importante mirar el color de los dedos. Si está, por ejemplo, cianótico, indica que hay poca oxigenación. Tras esto, debemos de comprobar el pulso. Para ello, podemos utilizar el radial o el cubital, que se encuentra en esta parte. Tras esto, debemos de ir a los pies y medir el pulso pedial, que se encuentra justo aquí. Ahora debemos de valorar el movimiento. Para ello, en este caso no sería posible porque el paciente está inconsciente. Tendríamos que coger el tobillo e indicar al paciente que haga fuerza. Y para indicar la sensibilidad tendríamos que tocar el dedo del pie y decir cuál estamos tocando. Esto tendríamos que hacerlo también en las manos y tendríamos que coger y que él apretase. Pero como está inconsciente no es posible. El último paso de esta valoración, ¿vale?, es la espalda. Se debe hacer antes de inmovilizar al paciente con el tablero espinal, la camilla cuchara, con lo que se vaya a hacer, ¿vale? El único paso en el que hay que hacer aquí es auscultar, ¿vale?, la respiración, porque desde la espalda se pueden auscultar mejor los sonidos. Y debemos de auscultar para ver que no hay ninguno anormal. En este caso no hay ningún ruido anormal, ¿vale?, por lo que daríamos por finalizada la valoración secundaria. Vale, Mari, uno del tractor y como si fuera Secundaria, empezando por la... Pero graba. Vamos a tonarnos. Entre ellos está el nistagmo. ¡Curra! Es curra. Grabando un vídeo de estos de la emergencia sanitaria. De esos que pasan cosas. ¡Niño! Estoy aquí, mira. Estoy comiendo rabo, ¿qué quieres? ¡Rábano! Me cago en Dios. Qué mentira dice. Nene, que es verdad, pijo, cállate ya. Pero venga, pim, pam. Espérate. Por último, de esta... Espérate. ¡Que me desorino! ¡Hostia, qué guapo! ¿Qué ha pasado? De puta madre salió. Mira si se encuentran hematomas bilaterales, también conocidos como ojos de tu puta.